El viento de finales de invierno aullaba a través de las montañas de San Juan como una bestia herida, rasgando las laderas rocosas y silbando entre los pinos. La nieve aún se aferraba a las zonas más altas. Pero abajo, en el valle donde se encontraba el rancho de Bo Hartley, el deshielo había comenzado su caótico trabajo. El suelo se había convertido en una traicionera mezcla de barro y nieve derretida que succionaba las botas y las ruedas de los carros, haciendo que cada paso fuera un esfuerzo calculado. Bo estaba de pie en el porche, contemplando el amanecer gris sobre las montañas. Sus manos curtidas sostenían una taza de café que se había enfriado hacía una hora. Llevaba despierto desde las 3 de la madrugada, cuidando de un ternero enfermo, y ahora se enfrentaba a otro día en el que intentaría mantener todo en orden. La casa del rancho a sus espaldas estaba demasiado silenciosa. Llevaba así 4 meses, desde que Mary sucumbió a la fiebre pulmonar que arrasó el valle el invierno pasado. «Papá», dijo una vocecita desde el interior, «Lucy no deja de toser otra vez». Bee suspiró y volvió a entrar en la casa. Su hijo mayor, Samuel, estaba de pie en la puerta de la habitación de los niños. Su rostro de 9 años estaba arrugado por una preocupación que ningún niño debería tener. Detrás de él, Bo podía oír la tos ronca de Lucy, de 5 años, interrumpida por los gemidos de Thomas, de 3. «Ya voy, hijo», dijo Bo, dejando la taza sobre la mesa. Las tablas del suelo crujían bajo sus botas mientras se dirigía a la habitación de los niños. Lucy yacía acurrucada en su cama, con su pequeño cuerpo temblando con cada tos. Su cabello rubio, tan parecido al de su madre, estaba enmarañado por el sudor. «No pasa nada, pajarito», murmuró Bo, levantándola en brazos. Pesaba muy poco, como un montón de ramitas envueltas en un camisón. «Te prepararé un poco de agua tibia con miel. En la cocina». Bo manipuló torpemente la estufa. Mary siempre lo había hecho con tanta facilidad, manteniendo el fuego a la temperatura adecuada, siempre con algo caliente y nutritivo listo. Sus intentos de cocinar solían acabar en frijoles quemados o carne poco hecha. Los niños comían sin quejarse, pero él había notado lo delgados que se habían puesto todos durante el invierno. «Puedo ayudar, papá», se ofreció Samuel, ya alcanzando el cubo de agua. «Eres un buen chico, Sam», dijo Bee con voz ronca. «Pero no deberías tener que hacerlo». Se detuvo. El niño ya estaba haciendo más de lo que cualquier niño de 9 años debería hacer después de acomodar a Lucy con su agua con miel y un paño frío en la frente. Bo revisó el ganado. Las vacas estaban demacradas, con sus pelajes de invierno colgando flojos sobre sus cuerpos. Los caballos no estaban mucho mejor. El mes pasado había tenido que vender 2 buenas yeguas solo para comprar comida y medicinas. A este ritmo, no le quedaría nada que vender cuando llegara el mercado de primavera. El sol ya estaba alto cuando Bo enganchó el carro para ir a Mercy's Bend. Necesitaba provisiones: harina, sal, quizá algunos alimentos enlatados, si se los podía permitir. Y lo que era más importante, necesitaba encontrar ayuda. La señora Patterson, del rancho vecino, había estado viniendo 2 veces por semana, pero su propia familia la necesitaba ahora que su hija estaba embarazada. «¿Podemos ir, papá?», preguntó Thomas, con su cara redonda llena de esperanza. «Hoy no, pequeño. Quédate aquí con Sam y Lucy. Si os portáis bien, os traeré algo especial». El camino a la ciudad era un brutal recorrido de 13 kilómetros de pistas llenas de baches y charcos de barro. El carro daba sacudidas y gemía, amenazando con soltar un eje en cada curva. A Bose le dolían los hombros de luchar contra la lluvia, manteniendo a los caballos firmes en lo peor de la tormenta. Mercy's Bend no era gran cosa, un conjunto de edificios desgastados por el tiempo, apiñados a lo largo de una única calle embarrada. La tienda general, el salón, un pequeño hotel, la iglesia y un puñado de otros establecimientos que daban servicio a los ranchos y campamentos mineros dispersos de la zona. Pero era la civilización, tal y como era, y la única fuente de suministros de Bose. Ató los caballos fuera de la tienda general de Morrison y se quitó lo peor del barro de las botas. En el interior, le recibió el familiar aroma a café,
cuero y salmuera de pepinillos. Tom Morrison levantó la vista de su libro de contabilidad con expresión comprensiva. «Bo, ¿cómo están los niños?» «Nos las arreglamos», respondió Bo secamente. No era de los que compartían sus problemas, ni siquiera con quienes tenían buenas intenciones. Lo de siempre, y dudó. ¿Conoces a alguien que busque trabajo, limpieza, cocina, cosas así? Morrison negó lentamente con la cabeza. Son tiempos difíciles. Bo, la mayoría de la gente apenas se mantiene a flote. Podrías preguntar en el hotel, pero yo no tendría muchas esperanzas. Bo asintió y se dispuso a recoger sus provisiones. Los precios parecían haber subido de nuevo. Calculó cuidadosamente y devolvió las latas de melocotones con las que esperaba dar una sorpresa a los niños. Quizás la próxima vez. Mientras cargaba sus compras en el carro, un alboroto cerca del almacén de grano le llamó la atención. El sheriff Watson estaba allí junto con Dan Fletcher, que regentaba el hotel, y parecían estar molestando a alguien que estaba sentado contra la pared del almacén. «Me he dicho que se largue», dijo Fletcher. «No necesitamos más mendigos en esta ciudad. Es malo para el negocio. Por favor». Una voz de mujer respondió débil y desesperada. «No estoy mendigando. Estoy buscando trabajo. Haré cualquier cosa. Cocinar, limpiar, lavar. Solo necesito...» «Lo que necesitas es subirte a la próxima diligencia y largarte de aquí», la interrumpió Watson. «Ya tenemos suficientes problemas sin acoger a todos los vagabundos que pasan por aquí». Bo se encontró acercándose. La mujer apareció ante su vista, delgada hasta el punto de parecer demacrada. Llevaba un vestido remendado y gastado por el viaje, y su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo que solo resaltaba las sombras huecas bajo sus ojos. Tenía unos 30 años, quizá menos. Las penurias en este lugar envejecían a la gente. «Puedo trabajar», insistió ella, luchando por ponerse en pie. Le temblaban ligeramente las manos, ya fuera por el frío o por el hambre. Bo no sabía decirlo. «Soy buena cocinera. Sé coser, lavar la ropa, lo que sea. Solo necesito una oportunidad». «Clara May, ¿verdad?», dijo Fletcher con una mueca de desprecio. «Sí, he oído hablar de ti. La viuda de Denver Way, la que no puede». Hizo un gesto grosero. «No me extraña que la familia de tu difunto marido te echara. ¿De qué sirve una mujer que no puede dar hijos a un hombre?» La mujer, Clara, se estremeció como si la hubieran golpeado, pero levantó la barbilla. «Puedo trabajar. Es lo único que pido. En mi hotel no. No lo harás», Fletcher dijo. «Ya es bastante malo que no pudieras pagar tu habitación. No necesito que mujeres estériles traigan mala suerte a mi establecimiento». Algo en la digna desesperación de la mujer conmovió a Bo. Quizá fuera la forma en que se mantenía erguida a pesar de la humillación. O quizá fuera solo la idea práctica de sus hijos tosiendo en sus camas sin nadie que los cuidara adecuadamente. «Señora», se oyó decir. Los tres se volvieron para mirarlo. «¿Dice que sabe cocinar?» Los ojos marrones y cansados de Clara se encontraron con los suyos. «Sí, señor. Sé cocinar, limpiar y ocuparme de las tareas domésticas. He llevado una casa toda mi vida. ¿Puede ocuparse de los niños?» Un destello de dolor cruzó su rostro, rápidamente reprimido. «Sí, señor. He cuidado de los hijos de mi hermana muchas veces». Bo miró a Watson y Fletcher. «¿Molesta a alguien más aparte de ustedes dos?» Watson tuvo la decencia de parecer incómodo. «Vamos, Bo. Solo intentamos mantener la paz». «A mí me parece que hay bastante paz», dijo Bo. Se volvió hacia Clara. «Tengo 3 niños que necesitan cuidados. Trabajo en el rancho, alojamiento, comida y salario. $1 a la semana si el trabajo es satisfactorio». Clara abrió mucho los ojos. «Señor, ¿le interesa o no?» «No tengo todo el día». «Sí», dijo rápidamente. «Sí, señor, estoy interesada. Entonces recoge tus cosas». Se agachó para recoger una pequeña bolsa de lona, aparentemente todo lo que poseía en el mundo. Fletcher dio un paso adelante. «Espera un momento, Bo. No sabes nada de esta mujer. ¿Y qué dirá la gente? Acogiendo a una mujer desconocida cuando tu esposa aún no se ha enfriado. Mi esposa lleva 4 meses enterrada», dijo Bo en voz baja,
y algo en su tono hizo que Fletcher diera un paso atrás. Mis hijos necesitan cuidados. Esta mujer necesita trabajo. A mí me parece un acuerdo bastante sencillo. Se dio la vuelta y regresó a su carro, sin mirar si Clara lo seguía. Pero oyó sus rápidos pasos en el barro. Oyó cómo se le cortaba la respiración al levantar la bolsa. Señor Hartley, Bo Hartley, ¿necesita ayuda? Ya se estaba subiendo al asiento del carro, moviéndose con una eficiencia decidida a pesar de su evidente agotamiento. No, señor, y soy Clara May Thompson. Bueno, señora Thompson, espero que hablara en serio cuando dijo que le gusta el trabajo duro. Hay 8 millas hasta el rancho y el camino es accidentado. He viajado por caminos más accidentados, dijo ella en voz baja. Bo chasqueó la lengua para que los caballos avanzaran y la carreta se puso en marcha. Mientras se alejaban del pueblo, vio a Watson y Fletcher todavía allí, sacudiendo la cabeza. Que hablaran. Ellos no tenían 3 hijos muriéndose lentamente de hambre, enfermándose poco a poco sin nadie que los cuidara adecuadamente. La mujer a su lado estaba rígida, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. No hablaba, no hacía preguntas, solo miraba fijamente el camino embarrado que se extendía ante ellos. Bo se sintió extrañamente agradecido por el silencio. Había tomado su decisión por impulso, impulsado por la desesperación, y ahora la realidad se estaba imponiendo. Estaba trayendo a una completa desconocida a su casa, cerca de sus hijos. Pero, ¿qué otra opción tenía? Pensó en la tos de Lucy, en Samuel intentando preparar el desayuno, en el pequeño Thomas preguntando cuándo volvería mamá. En realidad, no tenía ninguna opción. Las montañas se alzaban a su alrededor, todavía cubiertas de nieve en sus cimas, pero mostrando manchas de tierra marrón en las partes más bajas. La primavera llegaba lenta pero segura. Quizás, pensó Bo, mientras las ruedas del carro encontraban los surcos familiares que llevaban a casa. Quizás esto era parte de esa renovación. No era un sustituto de Mary, nunca eso, pero quizás una ayuda necesaria para mantener a sus hijos vivos y cuidados. Es una vida dura aquí, dijo finalmente, sin mirar a la mujer que tenía a su lado. Estoy familiarizado con las vidas duras. Señor Hartley, respondió Clara, y algo en su tono sugería que decía la verdad. El rancho apareció a la vista cuando coronaron la última colina, la casa de madera con su chimenea de piedra, el granero y las dependencias, el corral donde 2 calderos delgados se alzaban en el barro. No era mucho, pero era todo lo que Bo había construido con sus propias manos, con Mary a su lado. Ahora tendría que confiarlo, junto con sus hijos, a esta desconocida cuya desesperación igualaba a la suya. Bienvenida al Double Arch, dijo, deteniendo la carreta frente a la casa. Espero que esté lista para trabajar, señora Thompson. Clara miró la casa y vio en su rostro algo que podría haber sido alivio o resignación. Estoy lista, señor Hartley. No se arrepentirá. Mientras ella bajaba del carro, recogiendo sus finas faldas para no mancharlas de barro, Bo esperó que tuviera razón. Por el bien de todos, esperaba que tuviera razón. Las ruedas del carro chapoteaban en el barro mientras regresaban por el camino lleno de baches. Clara May Thompson se sentó rígida junto a Beth, con las delgadas manos tan apretadas en su regazo que los nudillos se le veían blancos a través de la tela gastada de los guantes. Las montañas se alzaban a su alrededor, con las cimas aún coronadas de nieve que pronto se derretiría y haría crecer los arroyos hasta niveles peligrosos. Ninguno de los dos habló durante los primeros kilómetros. Bo se concentró en sortear los peores baches, mientras echaba miradas ocasionales a la mujer que acababa de contratar. A la luz más clara del día, lejos de las sombras del almacén, pudo ver que era más joven de lo que había pensado al principio. Tal vez de 28 o 30 años. Su rostro tenía el aspecto demacrado de quien ha pasado hambre durante mucho tiempo, pero su mandíbula mostraba una determinación que él reconoció. Era la mirada de alguien que había sido derribado muchas veces, pero que seguía levantándose. «Tus hijos», dijo Clara finalmente, con una voz apenas audible por encima del crujir del carro. «Háblame de ellos. Samuel es el mayor. Tiene 9 años y es demasiado serio para su edad.
Pero Bo se detuvo, tragando saliva para superar la opresión en la garganta. Eso ha sido necesario desde que falleció su madre. Lucy tiene 5 años. Es dulce como la miel, pero tiene una tos que no se le quita. Y Thomas tiene 3 años y todavía pregunta por su mamá todas las mañanas. Clara asintió lentamente. Y su madre, su esposa, falleció de neumonía hace meses. El médico no pudo venir. La tormenta había bloqueado el paso cuando amainó. Él se encogió de hombros, un gesto que decía lo que las palabras no podían expresar. Siento mucho su pérdida, señor Hartley. La sencilla sinceridad de su voz le hizo volver a mirarla. ¿Y usted? ¿Su marido? Una sombra cruzó su rostro. Un accidente minero hace 2 años. No dio más detalles y algo en la forma en que se volvió para mirar el paisaje que pasaba le indicó a B que no insistiera. El resto del viaje transcurrió en silencio, solo roto por las salpicaduras de barro y los ocasionales resoplidos de los caballos. Mientras subían la última cuesta antes del rancho, Bo se encontró viendo su hogar a través de los ojos de un extraño. La casa principal era bastante sólida, 2 pisos de troncos de madera con una chimenea de piedra, pero el porche se había hundido en una esquina y varias contraventanas colgaban torcidas. El granero necesitaba una mano de pintura y el gallinero parecía que un fuerte viento podría derribarlo. No es gran cosa, dijo, poniéndose a la defensiva de repente, pero es resistente a la intemperie y el techo está en buen estado. Es más de lo que he tenido en meses. Señor Hartley, respondió Clara en voz baja, ¿dónde quiere que me quede? Bo no había pensado en eso, el cuarto de costura de Mary. No, eso no me parecía bien. Hay una habitación junto a la cocina. Solía ser para el jornalero, cuando podíamos permitirnos tener uno. Tiene una estufa y una cama en condiciones. ¿Le parece bien? Sí, señor, estará bien. Cuando llegaron a la casa, la puerta principal se abrió de golpe y Thomas salió corriendo. Samuel lo perseguía. «Thomas, se supone que debes quedarte dentro», gritó Samuel. Pero el niño de 3 años ya estaba junto al carro. Levantó su cara redonda para estudiar a Clara con descarada curiosidad. «¿Quién es esa, papá?», preguntó Thomas. «Esta es la señora Thompson. Ha venido a ayudar con la casa y la cocina». Bo bajó del carro y cogió a Thomas en brazos. «¿Dónde está Lucy?» «Durmiendo», respondió Samuel, pero sus ojos se fijaron en Clara con una mezcla de sospecha y esperanza. «Su tos empeoró después de que te fueras». Clara bajó del carro sin esperar ayuda. Sus movimientos eran cuidadosos, pero autosuficientes. Se acercó lentamente a Samuel, como quien se acerca a un potro cansado. «Tú debes de ser Samuel», dijo. «Tu padre me ha dicho que has estado cuidando muy bien de tu hermano y tu hermana». Samuel se enderezó ligeramente. «Sí, señora, hago lo que puedo, ya lo veo. Quizás podrías mostrarme dónde están las cosas en la cocina. Me gustaría preparar algo caliente para tu hermana». El niño miró a su padre, quien asintió. Parte del cansancio desapareció del rostro de Samuel. «Sí, señora, por aquí». La cocina era un desastre. Los platos sucios se amontonaban en el fregadero seco. La estufa estaba fría y cubierta de restos de comida. Había harina esparcida por el suelo, donde alguien, probablemente Thomas, se había metido. Clara observó el desorden sin decir nada y se arremangó. «Lo primero es lo primero», murmuró. «Samuel, ¿podrías traerme un poco de agua? Y señor Hartley, ¿podría encender la estufa?» En cuestión de minutos, había pasado de ser una desconocida indecisa a convertirse en un torbellino de actividad decidida. El agua se calentaba mientras ella raspaba y fregaba la encimera de la estufa. Apiló los platos para lavarlos y barrió el suelo. Encontró una olla de frijoles que llevaba demasiado tiempo allí y frunció el ceño antes de sacarla fuera. «¿Cuándo fue la última vez que los niños comieron como es debido?», preguntó mientras revisaba la despensa. Bo sintió que se le subían los colores a la cara. «Ayer hice galletas y había bacon». «Ya veo». Su tono no denotaba ningún juicio, pero Bo se sintió juzgado de todos modos. Sacó los alimentos que había disponibles. Un poco de tocino salado, frijoles secos, unas pocas patatas marchitas, harina de maíz.
Esto servirá por ahora. Samuel, ¿hay un huerto? Mamá tenía uno, dijo el niño en voz baja, pero ahora está todo lleno de malas hierbas. Ya veremos qué pasa cuando llegue la primavera. Clara dijo que prepararía lo que ella llamaba sopa de los pobres, con frijoles, tocino salado y cualquier verdura que pudiera encontrar. La alargó con agua y la sazonó con hierbas silvestres, y envió a Samuel a buscarla junto al arroyo. Mientras la sopa se cocía a fuego lento, fue a ver cómo estaba Lucy. Bee la siguió y se quedó en la puerta mientras Clara se arrodillaba junto a la cama de la niña. Lucy respiraba con dificultad y tenía las mejillas enrojecidas por la fiebre. «Ya está, pequeña», murmuró Clara, tocándole la frente. «Vamos a incorporarte un poco para que te resulte más fácil respirar». Apoyó a Lucy con almohadas y luego desapareció de nuevo en la cocina. Regresó con un cuenco de agua humeante con un aroma intenso y verde. «Agujas de pino y menta», le explicó a Bee. «Haz que respire el vapor. Le ayudará a despejar el pecho». Le enseñó a Samuel cómo hacer una tienda con una manta para atrapar el vapor y luego volvió a cocinar. El olor de la comida de verdad, ni quemada ni medio cruda, comenzó a llenar la casa. Thomas se sentó a la mesa de la cocina y observó con fascinación cada movimiento de Clara. «¿Eres nuestra nueva mamá?», preguntó de repente. Las manos de Clara se detuvieron por un momento. «No, cariño, estoy aquí para ayudar a cuidar de vosotros en la casa. Puedes llamarme señorita Clara». «Señorita Clara», repitió Thomas, probando las palabras. «¿Puedes hacer un pastel cuando tengamos los ingredientes?» «Sí». «Mamá hacía buenas tartas». «Seguro que sí». La voz de Clara era suave. «¿Cuál era su favorita?» «De manzana», dijo Samuel desde la puerta. «Con canela cuando la conseguíamos». Clara le sonrió. «La tarta de manzana también es una de mis favoritas. Cuando lleguen las manzanas este otoño, haremos algunas juntos. ¿Te gustaría?» Samuel asintió lentamente y vio cómo parte del rígido control que el niño ejercía sobre sí mismo comenzaba a relajarse. Por la noche, la cocina estaba transformada. Los platos limpios se alineaban en los estantes. La cocina brillaba y el suelo estaba barrido y limpio. La olla de sopa burbujeaba alegremente, llenando la casa de calidez y la promesa de una comida de verdad. Incluso Lucy había conseguido comer un pequeño plato, sentada en la cama con la ayuda de Clara. Después de la cena, Clara preguntó por su habitación. Bee le mostró la habitación junto a la cocina, pequeña pero limpia, con una cama estrecha, un lavabo y una pequeña estufa para calentarse. «Es perfecta», dijo ella, dejando su bolsa de viaje. «Gracias, señor Hartley». «Las reglas», dijo Bo de repente. «Creo que deberíamos establecer algunas. Tendrás los domingos libres después de terminar el desayuno. El salario se pagará el sábado, no se admiten acompañantes». Se detuvo, sonrojándose. Es decir, nada de visitas masculinas. Algo pasó por el rostro de Clara. Diversión, amargura. «Eso no será un problema, señor Hartley. No busco eso». «Bien. Eso está bien». Se movió con torpeza. «Los niños se levantan al amanecer. El desayuno es a las 6. Yo estaré fuera con el ganado casi todos los días. La comida a mediodía, si estoy aquí. La cena a las 6, sin preguntas». Solo una. Clara lo miró directamente a los ojos. «Sus reglas. ¿Puedo disciplinar a los niños si es necesario?» Bee se tensó. «¿Qué tipo de disciplina?» «Nada severo. Tiempos sentados en un rincón. Tareas extra. No estoy de acuerdo con pegar a los niños. Señor Hartley, si eso es lo que le preocupa». Se relajó un poco. Tampoco lo estaba su madre. «Sí, eso es aceptable. Son buenos niños. En su mayoría justos». Buscó las palabras. «Solo la echan de menos». «¿No echamos todos de menos a alguien?», dijo Clara en voz baja, y luego pareció darse cuenta. «Haré todo lo posible por ellos. Señor Hartley, tiene mi palabra». Esa noche, Bo yacía en su cama vacía, escuchando los sonidos desconocidos de alguien más en su casa. Podía oír a Clara moviéndose en su habitación, acomodándose. En un momento, oyó lo que podrían haber sido unos sollozos ahogados, rápidamente reprimidos. Pensó en las palabras groseras de Fletcher en el pueblo sobre los rumores que seguramente seguirían.
Una viuda estéril y un ranchero viudo bajo el mismo techo. Las lenguas no tardarían en moverse. Pero entonces oyó que Lucy respiraba mejor después del tratamiento de vapor de Clara y decidió que no le importaba mucho lo que la gente dijera en su estrecha cama. Clara yacía rígida, mirando al techo. La habitación estaba fría, pero las mantas eran limpias y gruesas. Un lujo después de meses durmiendo en graneros y callejones. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente no se calmaba. Se tocó la cicatriz en las costillas, la que Jacob le había hecho la noche en que supo con certeza que ella nunca podría tener hijos. La había llamado mujer inútil. ¿De qué sirve una esposa que no puede dar hijos a un hombre? Pero hoy ese niño pequeño, Thomas, la había mirado con tanta confianza. Y Samuel, tan joven para llevar tanta responsabilidad, había sonreído cuando ella elogió su recolección de hierbas. Incluso la pobre y enferma Lucy le había apretado la mano y le había susurrado: «Gracias, señorita Clara». Por primera vez en 2 años, Clara sintió algo que podría haber sido esperanza. Era frágil como el hielo primaveral, pero estaba ahí. Tenía trabajo, tenía un techo, tenía niños que la necesitaban, aunque no fueran suyos. Cerró los ojos y se permitió imaginar por un momento que eso podría durar, que podría hacerse tan útil, tan necesaria, que Bo Hartley nunca la echaría, que podría ver crecer a esos niños, ayudar a curar sus heridas y tal vez curar algunas de las suyas en el proceso. Era un sueño peligroso para alguien en su situación. Pero en la oscuridad de su pequeña habitación, con el viento aullando fuera y la casa cálida a su alrededor, Clara May Thompson se permitió soñarlo de todos modos. El mañana traería sus propios retos. Habría que enfrentarse a los chismes, ganarse la confianza, sortear las heridas. Pero esa noche, por primera vez desde la muerte de Jacob y su vergonzosa expulsión de la casa de su familia, Clara tenía un lugar al que pertenecer. Aunque fuera solo temporal, aunque se basara en la necesidad más que en el afecto, era más de lo que había tenido en mucho tiempo. En la casa principal, oyó toser a uno de los niños y luego calmarse sin pensar. Se levantó a medias, dispuesta a ir a ver qué pasaba. Entonces se contuvo. Todavía no. No era su madre. Nunca sería la madre de nadie, pero podía ser lo que necesitaban ahora. Alguien que les cocinara, les cuidara las heridas y mantuviera la casa en orden. Tendría que ser suficiente. Y por ahora lo era todo. Las semanas pasaron lentamente, marcadas por el gradual retroceso del invierno y la tímida llegada de la primavera. Clara llevaba casi un mes en el rancho Double H y la casa se había transformado bajo sus cuidadosas manos. Los suelos brillaban, las ventanas resplandecían cuando les daba la luz del sol, y el olor a pan recién hecho se había convertido en un consuelo diario. La tos de Lucy finalmente había remitido gracias a los pacientes cuidados de Clara con vapor y tónicos de miel. Thomas había dejado de preguntar por su mamá todas las mañanas, aunque a veces Clara lo sorprendía mirándola con una expresión melancólica que le partía el corazón. Samuel seguía siendo el más reservado, pero incluso él había comenzado a mostrarse más afectuoso con ella, especialmente después de que le enseñara a hacer tortas de Johnny, tal y como a él le gustaban. Era un martes por la tarde, cuando Clara notó algo oscuro en el horizonte. Nubes de tormenta se acumulaban sobre las montañas y descendían hacia el valle a una velocidad inquietante. «Señor Hartley», llamó desde el porche, donde había estado sacudiendo alfombras. «¿Se avecina una tormenta?» Belle levantó la vista desde el corral, donde había estado trabajando con un potro. Incluso desde la distancia ella podía ver su ceño fruncido mientras observaba el cielo. Le dijo algo a Red Perkins, el peón que venía 2 veces por semana, y luego corrió hacia la casa. «Parece que va a ser fuerte», dijo, con el viento ya azotándole el pelo. «Podría nevar a estas alturas de la temporada, pero estas montañas no siguen ninguna regla». Trabajaron juntos para prepararse, trayendo leña extra, asegurando las contraventanas y asegurándose de que los animales estuvieran a cubierto. Los niños ayudaron. Incluso el pequeño Thomas llevaba leña con decidida concentración. Al anochecer, la tormenta había golpeado con toda su fuerza.
La nieve mezclada con aguanieve azotaba las ventanas y el viento aullaba como un ser vivo. Clara mantenía la estufa encendida y los guisos calientes a fuego lento, tratando de mantener la calma por el bien de los niños. «Cuéntenos un cuento, señorita Clara», pidió Lucy, acurrucada a su lado en el desgastado sofá. Thomas ya estaba recostado contra su otro hombro, luchando contra el sueño. «¿Qué tipo de historia os gustaría?» «Una verdadera», dijo Samuel desde su lugar junto al fuego. «De cuando eras pequeña», dudó Clara. Su infancia no estaba llena del tipo de historias que los niños deberían escuchar, pero encontró un recuerdo, uno de los pocos buenos. Cuando tenía más o menos tu edad, Lucy, mi abuela, vivía con nosotros. Era de un país antiguo, Irlanda, y conocía todos los cuentos antiguos. En noches como esta, preparaba lo que ella llamaba pan de tormenta, un pan dulce con pasas y canela. Estaba inmersa en la historia cuando un fuerte crujido resonó en la casa. Thomas se despertó sobresaltado con un grito. «Solo es una rama», dijo Bo, pero ya se dirigía hacia la puerta. Probablemente golpeó otra rama, y esta vez oyeron el crujir de la madera. Bo cogió su abrigo. «Suena como el techo del granero. Red debería haber vuelto a casa hace horas. Tengo que ir a ver a los animales. No puedes salir con este tiempo», protestó Clara, levantándose del sofá. «No es seguro. Esos animales son nuestro sustento», dijo él con firmeza, mientras se calzaba las botas. «No podemos permitirnos perder ni uno solo». Se marchó antes de que ella pudiera seguir discutiendo, engullido por la furia blanca que había más allá de la puerta. Clara se quedó paralizada por un momento, recordando otra noche, otra tormenta, otro hombre que había salido y no había regresado sano y salvo. «¿Estará bien, papá?», preguntó Lucy con voz débil. Clara esbozó una sonrisa forzada. «Por supuesto, cariño. Tu papá conoce este rancho como la palma de su mano. Estará bien». Pero se acercó a la ventana, esforzándose por ver a través de la nieve que se arremolinaba. Los minutos pasaban como horas. Los niños se acurrucaron juntos y Clara se encontró contando una historia tras otra, con voz firme, a pesar de que sus manos temblaban ligeramente. ¿Dónde estaba? ¿Y si se había perdido en la nieve? ¿Y si el techo del granero se había derrumbado mientras él estaba dentro? ¿20 minutos? ¿30? El viento soplaba con más fuerza. «Debería ir a mirar», dijo Samuel, empezando a levantarse. Ni hablar. La voz de Clara fue más aguda de lo que pretendía. «Te quedarás aquí, donde estás a salvo. Tu padre nunca me perdonaría si la puerta se abriera de golpe con una ráfaga de nieve y viento». B entró tambaleando, más helado que humano, con la cara en carne viva por el frío. Los techos del granero estaban dañados, pero aguantaban. Jadeó entre dientes castañeantes. «He trasladado los caballos al cobertizo». Clara ya se estaba moviendo, quitándole el abrigo helado y empujándolo hacia el fuego. Tenía las manos blancas por el frío, y cuando ella las tocó, él se estremeció. «¿Sientes los dedos?». Ahora temblaba, con grandes sacudidas recorriendo su cuerpo. «Solo necesitas entrar en calor». «Samuel, trae mantas del baúl. Lucy, ayúdame a calentar agua. Thomas, siéntate ahí y hazle compañía a tu papá». Ella trabajó con eficiente cuidado, envolviéndolo en mantas y preparando agua caliente para sus manos y pies. Cuando se arrodilló para quitarle las botas, él protestó. «Puedo hacerlo yo solo». «Cállate». Su tono no admitía réplica. «No serás útil para nadie si pierdes los dedos de las manos o los pies por congelación». Tenía los pies pálidos pero no blancos, lo que ella interpretó como una buena señal. Los envolvió en toallas calientes y luego le obligó a beber taza tras taza de café caliente, generosamente azucarado. Poco a poco, los violentos temblores dieron paso a ocasionales escalofríos. El color volvió a su rostro y a sus manos. Los niños, al ver que su padre se recuperaba, finalmente se relajaron. «Hora de acostarse», anunció Clara, al ver los párpados caídos de Thomas. «Esta tormenta no va a desaparecer esta noche». Por una vez no hubo protestas. Incluso Samuel se fue de buen grado, agotado por la preocupación. Clara los arropó, asegurándose de que cada cama tuviera mantas extra.
Cuando regresó a la sala principal, Bo estaba mirando fijamente el fuego, con la manta aún envuelta alrededor de los hombros. Levantó la vista cuando ella entró. «Gracias», dijo simplemente, «por hacerte cargo, por...» Hizo un gesto vago. «No estoy acostumbrado a que me cuiden». Clara se ocupó de ordenar la habitación, que ya estaba ordenada. Habrías hecho lo mismo por cualquiera. Mi esposa Mary tenía una forma especial de actuar en situaciones de crisis. Tranquila, firme. Tú me la recuerdas. Se calló y apartó la mirada. «No estoy tratando de reemplazarla», dijo Clara en voz baja. «Sé que no podría aunque lo intentara». «No». La voz de B era áspera. «No, tú no te pareces en nada a ella». Ella era sol y risas, sonrisas fáciles y modales gentiles. «Tú eres...» Hizo una pausa, como buscando las palabras. «Eres acero envuelto en algodón, suave por fuera para los niños, pero fuerte por dentro. Es diferente». Clara no supo cómo responder a eso, así que no lo hizo. El fuego crepitaba entre ellos y la tormenta seguía azotando la casa. «¿Dónde lo aprendiste?», preguntó Bo de repente. «Lo de curar, la forma en que tomaste el control». Ella se quedó callada tanto tiempo que él pensó que no respondería. Luego, en voz baja, «Cuando estás casada con un hombre que vuelve a casa borracho y enfadado la mayoría de las veces, aprendes a manejar las crisis. Botellas rotas, muebles rotos, huesos rotos. Aprendes o no sobrevives». Las manos de Bose se aferraron a la manta. «Tu marido te hizo daño. Ahora ya no importa. Está muerto». Su voz era monótona. De hecho, un accidente minero, como dije, aunque algunos dirían que fue justicia, morir en la oscuridad bajo toneladas de roca. Yo no diría eso, por supuesto. La caridad cristiana y todo eso. La amargura en su tono podría haber grabado el cristal. Bo se encontró estudiando su perfil a la luz del fuego, viendo por primera vez la fina cicatriz a lo largo de su mandíbula. La forma en que se mantenía, siempre ligeramente a la defensiva, lista para esquivar o huir. Por eso su familia la expulsó, porque no podía darle hijos. Sí, las mujeres Barron no tienen ningún valor en algunos hogares. Señor Hartley. Jacob lo dejó muy claro, sobre todo cuando estaba borracho. Su madre estaba de acuerdo. Dijo que estaba maldita por Dios, que había atrapado a su hijo con Miss Lewitt sabiendo que era mercancía dañada. Clara retorció las manos en su delantal. Quizá tenía razón. Quizá esté maldita. No. La palabra salió más dura de lo que Bo pretendía. No digas eso. La capacidad de tener hijos no determina el valor de una mujer. Bonitas palabras, señor Hartley. Pero ambos sabemos que el mundo no está de acuerdo. Cayeron en silencio. La tormenta parecía estar amainando. El aullido del viento se redujo a un gemido. En algún lugar de la casa, una contraventana golpeaba rítmicamente. «Debería ir a ver a los niños», dijo Clara, levantándose. «Asegurarme de que están bien abrigados». Clara, su nombre en los labios de él la detuvo. Era la primera vez que la llamaba por su nombre de pila. «Lo que dije lo dije en serio. Aquí te valoramos, a ti y a los niños. Están floreciendo bajo tu cuidado. Eso vale más que nada». Ella lo miró, con el rostro indescifrable en las sombras. «Por ahora tal vez, pero ¿qué pasará cuando ya no me necesiten? Cuando Lucy se recupere por completo y Samuel tenga la edad suficiente para ocuparse de la casa él mismo, ¿qué valor tendré entonces?». Se marchó antes de que él pudiera responder, con pasos silenciosos en las escaleras. B se quedó junto al fuego, preocupado por la resignación en su voz, la forma natural en que hablaba de su propia prescindibilidad. La verdad era que ya había empezado a temer la idea de que ella se marchara. No solo por el bien de los niños, aunque era evidente que habían llegado a depender de ella, sino también por su propio bien. La casa volvía a estar llena de vida con ella en ella. La soledad que había amenazado con asfixiarlo tras la muerte de Mary había retrocedido hasta niveles manejables. Y había momentos, como esta noche, en los que ella se arrodillaba ante él, cuidando sus pies helados con una suave eficiencia, en los que él sentía algo que creía que había muerto con Mary. No era amor, todavía no, pero sí una posibilidad.
un susurro de lo que podría ser si fuera lo suficientemente valiente como para alcanzarlo. Pero eso era una tontería. Clara había dejado claro que estaba allí por trabajo, nada más. Y él todavía estaba demasiado sensible, demasiado atrapado en las garras del dolor como para ofrecer a nadie nada que valiera la pena. Era mejor dejar las cosas como estaban, empleador y empleada, nada más. Aún así, mientras apagaba el fuego y se dirigía a su fría cama, Bo se detuvo al pie de la escalera y escuchó la voz de Clara, suave y melodiosa, cantando una nana a uno de los niños, una canción irlandesa por lo que parecía, llena de nostalgia y esperanza entrelazadas. Se quedó allí, en la oscuridad, dejando que su voz lo envolviera, sintiendo que algo congelado en su interior comenzaba a descongelarse. Mañana volverían a la distancia prudente, a la cortesía profesional. Pero esa noche, con la tormenta amainando fuera y la voz de ella resonando en su casa como una bendición, Bo se permitió sentir gratitud, no solo por su ayuda, sino por su presencia, por complicada y cautelosa que fuera. La casa se asentó a su alrededor, resistiendo la tormenta como había resistido tantas otras, y en su pequeña habitación. Clara terminó su canción e intentó no pensar en la mirada de Bohart cuando había pronunciado su nombre. Intentó no esperar cosas que no podían ser, pero la esperanza, como la primavera misma, se cuela por las grietas más pequeñas y echa raíces en los terrenos más improbables. Y cuando la tormenta finalmente pasó y las estrellas comenzaron a asomar entre las nubes, algo nuevo y frágil comenzó a crecer en el espacio entre lo que era y lo que podría ser. La primavera llegó en serio durante las siguientes semanas, pintando el valle con tonos verdes y dorados. La nieve se retiró a las cimas más altas y las flores silvestres comenzaron a salpicar los prados. Clara había transformado el descuidado huerto detrás de la casa, cultivando verduras con la misma paciencia y cuidado que mostraba con los niños. Era una cálida tarde de sábado cuando apareció la primera señal de problemas. Clara estaba tendiendo la ropa mientras Lucy y Thomas jugaban cerca cuando oyó el sonido de caballos que se acercaban. Varios caballos, lo cual era inusual. Los visitantes del Double Leche solían venir solos o en parejas. Tres mujeres entraron a caballo en el patio, con el rostro oculto por elegantes sombreros, pero con expresiones bastante claras. Clara reconoció a la señora Elma Patterson, del rancho vecino, flanqueada por la señora Dorothy White, la esposa del ministro, y la señora Elizabeth Morrison, de la tienda general. «Buenas tardes», dijo Clara, secándose las manos en el delantal. «El señor Hartley está fuera con el rebaño, pero puedo...» «Hemos venido a verla, señora Thompson», la interrumpió Elma Patterson, con un tono tan frío como la escarcha invernal. «¿Podemos hablar en privado?» Clara miró a los niños. Lucy había dejado de jugar y observaba con los ojos muy abiertos. «Lucy, querida, ¿podrías llevar a Thomas dentro? Hay pan recién hecho enfriándose. Podéis tomar una rebanada con mermelada». Una vez que los niños se marcharon, Clara se enfrentó a sus visitantes. «¿Les apetece pasar? Puedo preparar té. No será necesario». La señora White dijo, «No nos quedaremos mucho tiempo. Hemos venido por un asunto de interés cristiano». Clara sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo una expresión neutra. «Oh». Alma Patterson desmontó con una elegancia sorprendente para una mujer de su edad. Las demás la imitaron, formando un semicírculo alrededor de Clara como jueces en un juicio. «Señora Thompson», comenzó Alma, «tenemos entendido que lleva casi 2 meses residiendo aquí». «6 semanas. Sí. El señor Hartley me contrató para cuidar de la casa y de los niños. Sí, sobre ese acuerdo». La señora Morrison arrugó la nariz como si hubiera olido algo desagradable. «Se ha convertido en un tema de conversación en la ciudad. Una viuda viviendo bajo el mismo techo que un viudo, sin chaperona, sin límites adecuados. Tengo mi propia habitación», dijo Clara con serenidad, «y me centro exclusivamente en los niños y las tareas domésticas». «No obstante», intervino la señora White,
La apariencia de impropiedad es casi tan perjudicial como la impropiedad en sí misma. Seguro que comprende la delicada situación en la que esto coloca al señor Hartley en cuanto a su reputación y la futura posición de los niños en la comunidad. Clara sintió que le subían los colores a las mejillas, pero mantuvo la voz firme. Los niños estaban sufriendo cuando llegué, enfermos, desnutridos, luchando con su dolor. Ahora están sanos y cuidados. No veo cómo eso puede perjudicar a nadie, porque no estás pensando con claridad, dijo Alma sin malicia. Querida, conocemos tus circunstancias, tu incapacidad para tener hijos, el rechazo de la familia de tu marido. Es comprensible que aceptes cualquier puesto que te ofrezcan, pero seguro que ves cómo se ve esto. Una mujer estéril desesperada por tener hijos, insinuándose en una familia afligida. Las palabras le golpearon como golpes físicos, cada uno cuidadosamente dirigido a sus heridas más profundas. Clara apretó las manos sobre su falda. Algunos dicen, la señora Morrison bajó la voz en tono conspirador, que usted le ha echado el ojo al señor Hartley y que está utilizando a esos pobres niños huérfanos de madre para atraparlo en el matrimonio. Eso no es cierto. Clara se detuvo y respiró profundamente. No tengo tales intenciones. Estoy aquí para trabajar, nada más. Entonces demuéstralo, dijo la señora White con firmeza. Vete, busca empleo en otro lugar, en algún sitio más apropiado. La señora Morrison sabe de un puesto en Denver, una tía viuda que necesita compañía, un trabajo respetable para una mujer en tu situación. La mente de Clara se aceleró. Váyase ahora. Cuando Lucy por fin había perdido esa horrible tos, cuando Thomas corría a saludarla cada mañana, cuando incluso el cauteloso Samuel había empezado a confiarle sus miedos y esperanzas. No puedo, dijo en voz baja. No abandonaré a esos niños. La expresión de Alma se endureció. No puede o no quiere, porque le aseguro, señora Thompson, que si persiste en este acuerdo inapropiado, no tendremos más remedio que hacer públicas nuestras preocupaciones. El ministro ya ha expresado sus reservas sobre permitir que los niños Hartley asistan a la escuela dominical en tales circunstancias. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que los niños fueran rechazados, que sus inocentes corazones soportaran el peso del juicio de los adultos. Era insoportable. No lo entiende, comenzó a decir, pero la señora Morrison la interrumpió. Lo entendemos perfectamente. Es usted una mujer sin nada, aferrada a lo que no es suyo. Pero considere esto. Si realmente te preocupas por esos niños como dices, harás lo mejor para ellos. Y lo mejor es una madre adecuada, no una extraña estéril que juega a las casitas. Las mujeres volvieron a montar en sus caballos, satisfechas con su deber cristiano, mientras se alejaban. Elma miró hacia atrás. 2 semanas, señora Thompson. Haga los arreglos necesarios por el bien de todos. Clara se quedó en el patio mucho tiempo después de que se hubieran ido. Todo su cuerpo temblaba. Había sido una tonta al pensar que podía tener siquiera esto, un trabajo, un propósito, una familia que no era la suya, pero a la que había llegado a querer. El mundo tenía formas de recordar a las mujeres como ella cuál era su lugar. Señorita Clara. La voz de Lucy llegó desde la puerta. ¿Está llorando? Clara se secó rápidamente los ojos. No, cariño, solo es polvo del camino. Esas señoras no fueron muy amables. Lucy observaba con la claridad de una niña. No me gustó cómo te miraron. Tenían buenas intenciones. Clara mintió. Ahora, ¿qué tal estaba el pan? El resto de la tarde pasó como una nebulosa. Clara siguió con sus tareas, preparando la cena, remendando la camisa rota de Samuel, ayudando a Thomas con sus cartas. Pero su mente estaba en otra parte, planeando, calculando. Tenía algunos ahorros, suficientes quizás para el viaje en diligencia a Denver. La idea de ser la acompañante de alguna anciana, confinada en habitaciones sofocantes y un tedio interminable, le encogía en el alma. Pero, ¿qué otra opción tenía? Cuando Bo regresó al atardecer, polvoriento y cansado de trasladar el ganado, inmediatamente sintió que algo andaba mal. Clara sirvió la cena con su eficiencia habitual,
pero no lo miraba a los ojos, y sus respuestas a la charla de los niños eran distraídas después de que estos se acostaran. Bo la encontró en la cocina, guardando los platos con una fuerza innecesaria. ¿Qué ha pasado?, preguntó sin preámbulos. Nada importante, no se ha dado la vuelta. Clara se acercó. ¿Qué ha pasado? Ella se quedó quieta y luego se volvió lentamente hacia él. A la luz de la lámpara, pudo ver que había estado llorando, aunque había intentado ocultarlo. Hoy he tenido visitas. La señora Patterson, la señora White y la señora Morrison. La expresión de Bee se ensombreció. La Trinidad del juicio moral. ¿Qué querían esas cotillas? A pesar de todo, los labios de Clara se crisparon al oír su descripción. Para salvar tu reputación y la de los niños, parece que mi presencia aquí se ha vuelto problemática. ¿Problemática?, pronunció la palabra como si tuviera mal sabor. Déjame adivinar, es impropio que una mujer trabaje en la casa de un hombre. Escándalo y vergüenza. Piensa en los niños. Algo así. Clara volvió a sus platos. Tenían razón en algunas cosas. Razonables, Clara, mírame. Cuando ella no lo hizo, él le tocó suavemente el hombro. Ella se estremeció, pero se volvió. ¿Qué te dijeron? La verdad. Su voz era apenas un susurro. Que soy una mujer estéril sin nada, que juego a ser madre de niños que no son míos, que estoy dañando su reputación, su futuro, que si realmente me importaran, me iría. La mano de Bose se apretó sobre su hombro. Eso no es verdad. Eso es veneno disfrazado de preocupación. ¿De verdad? Clara se apartó. Amenazaron con prohibir a los niños asistir a la escuela dominical para complicarte las cosas en la ciudad. ¿Puedes permitirte eso? ¿Y los niños? Lo que no puedo permitirme es perderte. Las palabras salieron feroces y repentinas, sorprendiendo a ambos. Bo se pasó la mano por el pelo. Quiero decir, los niños no pueden permitírselo. Lucy por fin está sana. Thomas vuelve a sonreír. Y Samuel está empezando a comportarse como un niño en lugar de como un pequeño adulto que carga con el peso del mundo. Podrían adaptarse a otra persona, a alguien más adecuado. Adecuado. B escupió la palabra. ¿Sabes lo que es adecuado? Que los niños sean amados y cuidados. Una casa que vuelva a sentirse como un hogar. Eso es lo que nos has dado, Clara. Eso es lo que importa. Pero los rumores seguirán, independientemente. Si no es sobre esto, será sobre otra cosa. Eso es lo que hacen los pueblos pequeños. Hablan. Él se acercó y Clara se encontró atrapada entre él y el lavabo. No dejes que te echen, por favor. Había algo en sus ojos, una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. Le oprimía el pecho y le hacía vacilar en su decisión. Me han dado 2 semanas, se oyó decir, para hacer los preparativos. Luego tendremos 2 semanas para encontrar una solución. Su mano encontró la de ella, sus dedos callosos rodeaban con delicadeza los de ella, gastados por el trabajo. No te rindas todavía. Un ruido en la puerta los hizo separarse de un salto. Samuel estaba allí de pie, en camisón, con su joven rostro serio. He oído voces, dijo, pero sus ojos se fijaron en sus manos, que se separaron rápidamente. ¿Va todo bien? Todo va bien, dijo B. Solo estábamos hablando de las tareas de mañana. Samuel miró a ambos y Clara vio cómo la comprensión se reflejaba en sus ojos. Demasiado entendimiento para un niño de 9 años. Señorita Clara, dijo en voz baja, no se va a marchar, ¿verdad? Por culpa de esas mujeres que han venido hoy. A Clara se le partió un poco el corazón. ¿Cómo lo sabes? Oí a Lucy hablando con Thomas. Dijo que las señoras malas querían que se marchara. De repente, entró en la habitación con aspecto muy joven. Por favor, no se vaya. Te necesitamos, Samuel, comenzó Bo, pero el niño continuó. Sé que al principio no fui muy amable. Pensaba que si te quería, eso significaba que estaba olvidando a mamá, pero eso no es cierto, ¿verdad? Mamá querría que fuéramos felices. Querría que Lucy estuviera bien y que Thomas se riera. Y también querría que alguien cuidara de papá. Clara sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Este valiente niño demasiado mayor le estaba ofreciendo una absolución que ni siquiera sabía que necesitaba. «Oh, Samuel», dijo en voz baja,
Tu mamá crió a un joven muy sabio. Entonces te quedarás. Ella miró a Bo, que la observaba con una expresión que no lograba descifrar. Lo intentaré, dijo finalmente. Lo intentaré. Samuel asintió, satisfecho, y les deseó buenas noches. Después de que se marchara, Clara y Bea se quedaron en la cálida cocina con el peso de las palabras no dichas entre ellos. Debería irme, dijo Clara finalmente. Mañana temprano, Clara, espera. Bo le cogió la mano al pasar. Lo que Samuel dijo sobre que alguien también me cuidara a mí, debería saberlo. Estas semanas, tenerte aquí, ya no se trata solo de los niños. Ella se quedó muy quieta, temerosa de respirar, temerosa de esperar. El señor Hartley Bow, corrigió él suavemente. Solo Bo. Bo. Su nombre le parecía peligroso en los labios. No podemos, ya lo sabes, no podemos. Aunque quisiéramos, solo demostraría que tienen razón. ¿Sería tan terrible? Su pulgar trazó círculos en su muñeca para demostrar que tenían razón. Ella retiró la mano, aunque le costó mucho. Buenas noches, Bo. Huyó a su habitación, cerrando la puerta con fuerza tras de sí, pero aún podía sentir el calor de su mano. Aún podía ver el anhelo en sus ojos. 2 semanas, las mujeres le habían dado 2 semanas para decidir entre la seguridad y el escándalo, entre huir y quedarse, entre una vida a medias en soledad y la aterradora posibilidad del amor. El verano se había instalado sobre el valle como una cálida manta, trayendo consigo largos días y noches estrelladas, a pesar del ultimátum de los guardianes de la moral del pueblo. Clara se había quedado, aunque había tenido cuidado de mantener aún más la decencia que antes. Se levantaba antes del amanecer, se retiraba al anochecer y mantenía sus interacciones con Bose estrictamente profesionales durante las horas del día. Pero las noches eran diferentes. Todo había comenzado de forma inocente. Una taza de café compartida en el porche después de que los niños se durmieran, discutiendo las tareas del día siguiente. Luego se convirtió en un ritual, esos momentos robados bajo el vasto cielo de Colorado, cuando podían dejar caer sus cuidadosas máscaras y ser simplemente Clara y Bea, no empleadora y ama de llaves. Esa noche era especialmente cálida. El tipo de noche de julio que hacía que las montañas parecieran púrpuras en la luz que se desvanecía. Clara se sentó en su silla habitual, remendando una de las camisas de Thomas más al tacto que a la vista. Bea ocupaba la otra silla a una distancia respetable, aunque ella era muy consciente de cada movimiento que hacía. El maíz tiene buen aspecto, dijo, rompiendo el cómodo silencio. La mejor cosecha en años, gracias al huerto que tú empezaste. Los niños ayudaron, respondió Clara, con la aguja brillando a la luz de la luna. Lucy tiene muy buena mano para la jardinería. Ella misma está floreciendo. Todos lo están. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Gracias a ti. Clara mantuvo la mirada fija en su labor. Esos momentos de gratitud eran peligrosos. Le hacían desear cosas que no podía tener. Solo hago mi trabajo. No. Su voz era firme. Haces mucho más que eso, y ambos lo sabemos. Entonces levantó la vista y se encontró con que él ya la estaba mirando, a la luz de la luna. Su rostro era todo planos y sombras, guapo de una manera curtida que le oprimía el pecho. Bo, lo sé, dijo. Sé todas las razones por las que no deberíamos. Dios sabe que me las he enumerado a mí mismo cientos de veces. Pero Clara se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Estoy cansado de fingir que no siento lo que siento. Sus manos se detuvieron sobre la tela. ¿Y qué sientes? Como si volviera a estar vivo, dijo simplemente. Durante meses, después de la muerte de Mary, solo seguía con mi rutina, pasando cada día por el bien de los niños. Entonces llegaste tú y de repente volvió a haber luz en esta casa. No solo por ellos, también por mí. Clara dejó a un lado su labor de costura, con las manos ligeramente temblorosas. Aún estás de duelo. Lo que sientes puede que solo sea gratitud mezclada con soledad. ¿Es eso lo que te dices a ti mismo sobre lo que sientes? Acercó su silla, lo suficiente como para que ella pudiera oler el cuero y el aroma a sol que desprendía. Eso es solo gratitud. Lo que yo siento no importa.
susurró ella. A mí me importa, dijo él, extendiendo la mano y cubriendo las manos entrelazadas de ella con una de las suyas. Clara, no te pido nada que no estés preparada para dar. Solo necesito que lo sepas. Por si esos buitres te convencen de que te vayas, necesito que sepas que aquí te quieren. No solo te necesitan, te quieren. El peso de su mano sobre la de ella era casi insoportable por su ternura. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie la había tocado con auténtico cariño? Probablemente desde su abuela. Desde luego no durante su matrimonio con Jacob. A veces sueño con ello, admitió, con palabras que brotaron de lo más profundo de su ser. Tener un verdadero hogar, una familia, hijos a los que amar, aunque no sean tuyos. Se detuvo, incapaz de terminar. Aunque no sean tuyos por nacimiento, completó Bo con delicadeza. Pero Clara, ¿no lo ves? Ya te quieren como si fueras suya. Y en cuanto a lo otro, apretó su mano con más fuerza. Hay todo tipo de familias, todo tipo de amor. Lo que importa es elegirnos el uno al otro. Ella miró sus manos unidas, la de él morena y marcada por el trabajo, la de ella pálida a pesar de las tareas del jardín, ambas mostrando las huellas de una vida dura. Lentamente, ella giró la palma hacia arriba, dejando que sus dedos se entrelazaran. Tengo miedo, admitió. De mí había dolor en su voz. No, nunca de ti. Ella lo miró a los ojos. De querer esto demasiado, de creer que podría durar, de dejarme amar a esos niños por completo cuando quizá tenga que abandonarlos. Entonces no te vayas, dijo él, levantando sus manos entrelazadas y besándole los nudillos. Quédate, no como ama de llaves, sino como mi esposa. Las palabras flotaban en el aire nocturno como estrellas. Clara contuvo el aliento. Bo, no querrás decir que lo digo en serio. Llevo semanas pensándolo. Cásate conmigo, Clara, hazlo realidad. Pero Mary ya no está, dijo con suavidad, pero con firmeza. Y ella sería la primera en decirme que aprovechara la felicidad cuando la encontrara. Era así de práctica. Te miraría, vería cómo quieres a nuestros hijos, cómo has devuelto la vida a este lugar, y probablemente me regañaría por haber esperado tanto tiempo para pedírtelo. Clara soltó su mano y se levantó bruscamente. Se acercó a la barandilla del porche y miró hacia el valle iluminado por la luna. La gente hablaría, dirían, te he atrapado, tal y como habían predicho aquellas mujeres. Que hablen. Él se acercó por detrás, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor. ¿Qué me importan sus chismes cuando puedo tenerte a mi lado? Cuando los niños pueden tenerte como madre de verdad. No puedo darte más hijos, dijo ella, sintiendo la vieja vergüenza. Aún eres lo suficientemente joven. Podrías casarte con alguien que te diera hijos para continuar con el rancho. Clara, mírame. Como ella no se volvió, él la tomó suavemente por los hombros y la giró para que lo mirara. No necesito más hijos. Necesito a alguien que quiera a los que tengo. Alguien con quien construir una vida. Alguien que me haga querer ser mejor de lo que soy. Ella escudriñó su rostro, buscando duda, resignación, cualquier cosa que sugiriera que se trataba de mera conveniencia o desesperación. En cambio, solo encontró una certeza inquebrantable y algo que se parecía peligrosamente al amor. No sería apropiado responder esta noche, dijo ella débilmente. Una dama debe considerarlo. Él la silenció con un beso, no exigente ni apasionado, sino suave, interrogativo, lleno de promesas. Clara había sido besada antes, el beso áspero de Jacob, que la magullaba y la tomaba. Esto no se parecía en nada a eso. Esto era dar y pedir, adoración y asombro. Cuando se separaron, ella temblaba. Eso tampoco era apropiado. Se las arregló. No. Él estuvo de acuerdo, sin parecer en absoluto arrepentido, pero he querido hacerlo desde la noche en que salvaste mis pies de la congelación. A pesar de todo, ella se rió. Un pequeño sonido de sorpresa. Eso es lo que te conquistó, mis habilidades como enfermera. Eso fue lo que lo inició, corrigió él, pero fue todo lo que vino después de la forma en que tarareas cuando cocinas. ¿Cómo sabes exactamente cuándo Thomas necesita un abrazo
¿O cuándo dejar que Samuel supere sus malos humores? La forma en que has vuelto a convertir esta casa en un hogar. Sus manos se deslizaron hacia abajo para capturar las de ella. La forma en que te ves a la luz de la mañana cuando no sabes que te estoy mirando. Bo, su nombre era mitad súplica, mitad plegaria. Piénsalo, dijo, es todo lo que te pido. Piensa en quedarte, no como empleada, sino como parte de la familia. La verdadera familia. Ella asintió, sin confiar en su voz. Él le apretó las manos una vez más y luego dio un paso atrás. Debería ir a ver el ganado, dijo, aunque ambos sabían que era una excusa para darle espacio. Buenas noches, Clara. Buenas noches, susurró ella. Después de que él se marchara, Clara se hundió en su silla, con las piernas temblorosas. Casarse. Él quería casarse con ella, no porque necesitara una ama de llaves o porque los niños necesitaran cuidados, sino porque la deseaba. Clara May Thompson, mujer estéril, esposa repudiada, una don nadie de ningún sitio. Pensó en los ojos confiados de Lucy, en los brazos regordetes de Thomas alrededor de su cuello, en las raras pero preciosas sonrisas de Samuel. Pensó en las manos curtidas de Bose, suaves sobre las suyas, en sus labios suaves contra sus nudillos. Pensó en despertarse cada día en esta casa, no como una empleada, sino como su señora, con el derecho de amar a estas personas abierta y plenamente. La luna estaba alta cuando finalmente entró. En su pequeña habitación, se sentó en la estrecha cama e intentó imaginar cómo sería cambiarla por el gran dormitorio de arriba, compartir ese espacio con B. La idea la hizo sonrojar con un calor que no tenía nada que ver con la noche de verano. Le dijo que estaba asustada, y era cierto. Pero bajo el miedo había algo más, una esperanza salvaje y desesperada de que tal vez, solo tal vez, pudiera tener esto, una segunda oportunidad para todo lo que Jacob le había hecho creer que no merecía. A través de la ventana, podía ver a B junto al granero, revisando los caballos, tal y como había dicho. Incluso desde allí, podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que miraba hacia la casa, esperando, preguntándose. Clara se levantó y se dirigió a su pequeño baúl, sacando su mejor vestido, un algodón azul oscuro que ella misma había confeccionado durante los primeros días de su primer matrimonio, cuando aún creía en el felices para siempre. Lo había conservado a pesar de todo, aunque no sabía decir por qué. Ahora, sosteniéndolo en sus manos, se preguntaba si tal vez lo había guardado para este momento, para el momento en que volviera a creer en la felicidad. Mañana, decidió, mañana le daría su respuesta. Esta noche se permitiría soñar con una vida en la que realmente encajara, en la que Clara por fin se sintiera en casa. En el granero, Bo se apoyó contra el establo de Buttercup, con el corazón aún acelerado por aquel beso. Había sido demasiado atrevido. Sabía que debería haberla cortejado como es debido, haberle dado tiempo, pero de repente el tiempo le parecía precioso, como algo que podía ser arrebatado por las mujeres chismosas o los propios miedos de Clara. ¿Qué opinas, chica?, le preguntó al alcalde. ¿Lo he estropeado todo? Buttercup relinchó suavemente, acariciándole el hombro con el hocico. Mary siempre decía que era demasiado impulsivo, continuó, pero a veces un hombre sabe lo que es correcto. Y Clara es la persona adecuada para nosotros, para todos nosotros. Pensó en su difunta esposa y se preguntó si ella lo aprobaría. Mary había sido el sol, mientras que Clara era la luna, la risa, mientras que Clara era la fuerza tranquila. Pero ambas mujeres tenían el mismo núcleo de acero, el mismo amor feroz por los niños, la misma forma de hacer que una casa se sintiera como un hogar. Siempre te amaré, le susurró al caballero, en memoria de Mary. Pero creo que es hora de volver a amar. Creo que tú querrías eso para mí, para ellos. El viento nocturno no trajo ninguna respuesta, pero en su corazón, Bo sintió una especie de paz. El mañana traería lo que tuviera que traer. Pero esa noche, había besado a Clara May Thompson bajo las estrellas, y ella no se había apartado. Por ahora, eso era suficiente.
En la casa 3 niños dormían plácidamente sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar de nuevo. Pero esta vez el cambio sería de alegría, no de tristeza. Esta vez sería un comienzo, no un final. Y en su estrecha cama, Clara yacía despierta, con los labios aún hormigueando por el beso de Bosie y el corazón atreviéndose a esperar que tal vez, solo tal vez, por fin hubiera encontrado su lugar en el mundo. La mañana después de la propuesta de Bose amaneció brillante y clara, pero Clara apenas había dormido. Realizó sus rutinas matutinas de forma mecánica, encendió la estufa, mezcló la masa para las galletas, puso la mesa, todo ello mientras su mente daba vueltas. Acababa de poner la cafetera en el fogón cuando oyó acercarse a unos caballos. A través de la ventana de la cocina, vio a un jinete solitario desmontando, un hombre al que no reconocía. Era alto y delgado, vestido con el cuero gastado de un cazarrecompensas, con ojos fríos que barrían el rancho con una mirada profesional. Algo en él le provocó un cosquilleo de inquietud en la piel. ¿Puedo ayudarle? La voz de B llegó desde el porche. Debía de haber visto al desconocido desde el granero. «Busco a alguien», dijo el hombre, con un acento plano del medio oeste. «Una mujer llamada Clara May Thornton, aunque ahora quizás se apellide Thompson». La sangre de Clara se heló. Se pegó a la pared, fuera de la vista de la ventana. «No conozco a nadie con ese nombre», dijo B con tono tranquilo. El desconocido sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «No, qué raro. En el pueblo se dice que tienes una ama de llaves, una viuda, con el pelo oscuro y más o menos de esta altura», dijo levantando la mano a la altura de Clara. «Es guapa, a pesar de ser estéril como la arena del desierto. Te he preguntado si puedo ayudarte», repitió Bo, endureciendo el tono. «Di que quieres o vete. Mi asunto es con la mujer. Me llamo Jed Thornton. Es mi esposa». A Clara casi le fallan las rodillas. Jed estaba vivo. El accidente minero. Todo había sido una mentira para escapar, y ahora él la había encontrado. «Te equivocas», dijo Bo. «La mujer que trabaja aquí es viuda. Su marido murió hace 2 años». Jed se rió, un sonido desagradable. «¿Eso es lo que te ha dicho ella?» «Déjame adivinar. Accidente minero. Derrumbe. Esa es su historia favorita». Sacó un trozo de papel gastado. «Tengo aquí nuestro certificado de matrimonio. Legal y vinculante. Esa mujer me pertenece y pienso recuperarla. Incluso si la mujer que buscas estuviera aquí», dijo Bo con cautela, «sería una persona independiente. La esclavitud terminó hace 20 años, por si no lo sabías. No te hagas el listo conmigo. Ganadero». La mano de Jed se movió hacia su cinturón de armas. Una esposa tiene obligaciones legales. Y Clara, bueno, tiene deudas que pagar. Años de mantenerla alimentada y vestida sin nada a cambio. Sin hijos, sin hijas, nada más que un útero seco y una lengua afilada. Clara oyó pasos en las escaleras, los niños despertándose. El pánico se apoderó de ella. No podían ver esto, no podían formar parte de ello. Se obligó a moverse, interceptando a Samuel en el pasillo. «Mantén a tu hermano y a tu hermana arriba», le susurró con urgencia. «No importa lo que oigas, señorita Clara». «¿Qué pasa? Por favor, Samuel, haz lo que te digo». El niño asintió, reconociendo la seriedad en su tono. Clara enderezó la espalda, se alisó el delantal y salió al porche. «Hola, Jed», dijo en voz baja. Su rostro se iluminó con una sonrisa depredadora. «Ahí está, mi esposa errante. Me has tenido dando vueltas». «Clara May, no soy tu esposa», dijo ella, sorprendida de lo firme que sonaba su voz. «Estás muerto. Te he llorado». «¿Me has llorado?» Él se rió de nuevo. «¿Así llamas a huir en mitad de la noche con mi dinero? ¿Dejarme por muerto después de ese pequeño accidente con la linterna?» Bo miró a ambos. Empezaba a comprender. «Tú eres quien le hizo daño. La castigó», corrigió Jed. «Un hombre tiene derechos en su propia casa, aunque por lo que parece, ella se ha encontrado otro protector. Dime, ranchero, ¿ya ha abierto las piernas para ti o sigue haciendo de viuda virtuosa?» Las palabras groseras flotaban en el aire matutino como una bofetada.
B dio un paso adelante, pero Clara le agarró del brazo. No lo hagas, dijo en voz baja. No vale la pena. Escúchala. Jed aconsejó. Ella sabe lo que pasa cuando los hombres se enfadan por su culpa. ¿No es así, esposa? La mano de Clara se llevó inconscientemente al costado, donde la cicatriz más profunda se ocultaba bajo su vestido. ¿Qué quieres, Jed? ¿Qué es mío? Tú o él miraron el rancho con aire evaluador. Una compensación por mi pérdida. Un hombre pasa años alimentando y alojando a una mujer. Cuando ella se escapa, le debe algo, digamos $100. ¿La vas a vender? La voz de Bay denotaba disgusto. Cobrar una deuda, corrigió Jed, aunque preferiría recuperarla. Tiene habilidades. Aunque no pueda tener hijos, sabe cómo llevar la casa y cómo callarse cuando se le dice. Sus ojos brillaron al recordar la violencia. A veces había que recordárselo, pero aprendió. Conseguiré tu dinero, dijo Clara rápidamente. Tengo ahorros de mi salario. No harás tal cosa. Bo la interrumpió. Este hombre no tiene ningún derecho sobre ti. Es mi esposa legal, dijo Jed, agitando de nuevo el certificado. A menos que tengas pruebas de lo contrario. Clara se sintió atrapada. El sol de la mañana se volvió de repente demasiado brillante, el aire demasiado enrarecido. Toda su huida, toda su cuidadosa construcción de una nueva vida, deshecha por un trozo de papel y un hombre que debería estar muerto. Danos una hora, dijo Bo de repente, para discutirlo, consideró Jed. Una hora, luego quiero a mi esposa o mi dinero. Intenta cualquier cosa rara y llamaré al sheriff. El secuestro es un delito grave, especialmente cuando hay niños involucrados. Su mirada se dirigió a la casa de manera significativa. Bonito lugar. Sería una pena que se viera envuelto en problemas legales. La amenaza era clara. Clara se sintió mal. Una hora. Bo aceptó. Jed volvió a montar su caballo. Estaré en la ciudad, en el salón. No me obligues a volver aquí. Después de que se alejara, Clara se derrumbó en el escalón del porche, temblando. B se arrodilló a su lado. Clara, háblame. ¿De verdad es tu marido? Lo era, susurró ella. Creía que deseaba que estuviera muerto. El pozo de la mina se derrumbó con él dentro. Yo no lo causé, diga lo que diga él, pero tampoco intenté pedir ayuda. Solo huí porque te pegaba. No era una pregunta. Clara asintió, incapaz de mirarle a los ojos. Durante 5 años, la situación empeoró después de que el médico dijera que no podía tener hijos, que le había atrapado con un útero estéril, que le debía hijos y, como no podía dárselos, ella se cayó. Así que huiste. Cogí algo de dinero, admitió, de su caja fuerte. Lo suficiente para escapar. Supongo que eso me convierte en una ladrona, además de una esposa fugitiva. Bo se quedó callado durante un largo rato. Luego se levantó y la ayudó a levantarse. Entra, prepara a los niños para ir al pueblo. Bo, hoy vamos a poner fin a esto. Su rostro estaba decidido. Coge tus cosas también. Todas. Me se estás echando. Las palabras salieron débiles y entrecortadas. Él le acarició la cara con las manos. Te llevaré al pueblo para casarnos hoy mismo, antes de que ese bastardo pueda interferir. Clara abrió mucho los ojos. Pero él es mi marido legal. Dijiste que la mina se derrumbó hace 2 años y que él nunca vino a buscarme hasta ahora. La sonrisa de Bo era sombría. En Colorado, el abandono durante más de 1 año disuelve el matrimonio. El juez Carter se lo explicó a la viuda Martínez el año pasado, cuando su mal marido apareció después de 3 años. Si Jed te abandonó durante 2 años, eres libre de volver a casarte. La esperanza floreció en el pecho de Clara, frágil como las flores de primavera. Pero él se opondrá, creará problemas, que lo intente. Las manos de Bay se mantuvieron firmes sobre su rostro. Anoche te pedí que te casaras conmigo. Clara May Thompson, te lo vuelvo a pedir ahora. ¿Quieres casarte conmigo? Ella pensó en los ojos crueles de Jed, en su actitud despreocupada de poseerla. Luego miró a Bo, al firme y fuerte Bo, que nunca le había levantado la mano, que le pedía en lugar de exigir, que le ofrecía protección no como una jaula, sino como un regalo. Sí, susurró ella, sí, me casaré contigo.
Entonces vámonos, Samuel, llamó él. Viste a tu hermano y a tu hermana con sus mejores galas. Nos vamos al pueblo. El trayecto hasta el pueblo fue tenso. Clara no dejaba de mirar por encima del hombro por si veía a Jed, pero llegaron a la pequeña iglesia sin incidentes. El reverendo White se mostró sorprendido al verlos. Señor Hartley, ¿va todo bien? Necesitamos que celebre un matrimonio. Ve, dijo. Ahora mismo. El reverendo arqueó las cejas. Ya veo. ¿Tienen la documentación necesaria? ¿Testigos? El doctor Wilson y Tom Morrison pueden ser testigos. Bo dijo. En cuanto a la documentación, el primer marido de Clara la abandonó hace 2 años. Eso la hace libre para volver a casarse según la ley de Colorado, ¿no? Bueno, sí, si se puede demostrar que se trata de un abandono propiamente dicho. El reverendo parecía incómodo. Señor Hartley, creo que debo mencionar que mi esposa ha expresado cierta preocupación sobre la idoneidad de su actual situación, por lo que estamos aquí para regularizarla, dijo B con firmeza. ¿Nos casará o no? El reverendo dudó y luego asintió. Voy a buscar mi libro. Mientras él no estaba, Clara intentó alisar su sencillo vestido. No voy vestida para una boda, se inquietó. Estás perfecta, le aseguró Bo. Luego, dirigiéndose a los niños, preguntó, ¿qué os parece que la señorita Clara se convierta en vuestra nueva mamá? ¿De verdad? Preguntó Lucy con una sonrisa radiante. Para siempre, si me aceptáis, respondió Clara en voz baja. Thomas se abrazó a sus piernas. Mamá Clara, dijo incluso Samuel con una sonrisa. Ya era hora, añadió con la sabiduría de un niño de 9 años. La ceremonia fue rápida y sencilla. El doctor Wilson y Tom Morrison hicieron de testigos, ambos con aspecto satisfecho a pesar de las circunstancias. Clara apenas escuchó las palabras, demasiado consciente de la cálida mano de Bose sosteniendo la suya, de los niños apiñados a su alrededor, del nuevo apellido que iba a adoptar. Hartley, Clara Hartley. Sonaba como algo que le pertenecía. Ahora os declaro marido y mujer, concluyó el reverendo White. Puedes besar a la novia. Este beso fue diferente al de la noche anterior. Breve, correcto, pero con la promesa de más por venir. Cuando se separaron, Clara era la señora de Bo Hartley y Jed Thornton ya no tenía ningún derecho sobre ella. Estaban saliendo de la iglesia cuando apareció Jed, con el rostro ensombrecido por la ira. ¿Qué es esto?, preguntó. ¿Creéis que una ceremonia rápida cambia algo? De hecho, sí. El doctor Wilson tomó la palabra. La señora Hartley es una mujer casada. Cualquier derecho que pudieras tener se ha disuelto. Ella ya estaba casada conmigo. ¿Lo estaba? El juez Carter había salido de su despacho, atraído por el alboroto. ¿Cuándo vio por última vez a su esposa, señor Thornton? Eso no es asunto suyo. Es muy asunto mío si usted reclama derechos conyugales. El juez lo interrumpió. ¿Cuándo la vio por última vez? Jed apretó la mandíbula. Hace 2 años, pero 2 años, y no hizo ningún esfuerzo por encontrarla. Sin contacto, sin apoyo. Ella se escapó. Eso constituye abandono según la ley territorial. El juez Carter dijo con firmeza, su matrimonio queda disuelto. Esta mujer es libre de volver a casarse, lo que parece que ha hecho. Cualquier acoso adicional a la señora Hartley tendrá consecuencias legales. La mano de Jed se movió hacia su arma, pero el sheriff había aparecido, de pie, con aire despreocupado, pero preparado. Pensaría muy bien cuál será su próximo movimiento, aconsejó el sheriff Watson durante un largo momento. La calle estaba en silencio. Entonces Jed escupió en el polvo a los pies de Clara. «Quédatela entonces», le gruñó a Bo. «De todos modos, Baron, no vale la pena. Pero esto no ha terminado. Me deben algo por mis problemas», dijo mientras se alejaba. Y Clara se apoyó contra B con alivio. «Ya está hecho», susurró. «Realmente está hecho». «Solo acaba de empezar», la corrigió él, rodeándole la cintura con un brazo. «Vamos a casa, señora Hartley». El viaje de vuelta al rancho fue muy diferente al tenso trayecto hasta la ciudad. Los niños charlaban emocionados sobre el hecho de tener ahora una madre de verdad.
Clara sostenía el certificado de matrimonio como un talismán, aún sin poder creerlo. Cuando coronaron la colina que llevaba al rancho, Bo se inclinó y le tomó la mano. «No te arrepientes, ¿verdad?», le preguntó en voz baja. Clara lo miró, a este buen hombre que la había defendido, que la había reclamado cuando ella no tenía nada que ofrecer más que a sí misma, y sonrió. «No me arrepiento», confirmó. «Aunque quizá tú te arrepientas cuando te des cuenta de que te has casado con una mujer que no puede darte más hijos». «Clara, de todo corazón», dijo él con firmeza, «me casé contigo por ti, no por lo que puedes o no puedes darme, sino por quién eres, la mujer que salvó a mis hijos, que devolvió la vida a mi hogar, que me hace querer ver el mañana. Eso es suficiente, más que suficiente». Los niños habían entrado corriendo en la casa, con voces alegres y emocionadas. Clara y Bess se quedaron sentados en la carreta un momento más, con las manos entrelazadas y el corazón finalmente en paz. «Bienvenida a casa, señora Hartley», dijo Bea en voz baja. «He estado en casa desde el día en que me trajiste aquí». Clara respondió, «Es que yo aún no lo sabía». Bajaron juntas del carro y entraron en su casa como marido y mujer, preparados para afrontar lo que viniera como una familia. A sus espaldas, el sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo con tonos de esperanza y promesas. Y en algún lugar de la ciudad, Jed Thornton se emborrachaba y hacía planes que pronto lo harían todo derrumbarse. Pero por ahora, en ese momento, solo había alegría. Habían pasado 3 días desde la apresurada boda y Clara todavía se estaba acostumbrando a ser la señora Hartley. Los niños habían empezado a llamarla Mamá Clara con una naturalidad que le llenaba el corazón de felicidad. Incluso el trabajo le parecía diferente ahora, tender la ropa en el tendedero. Podía ver el brillo de su anillo de boda a la luz del sol, un recordatorio constante de que pertenecía a ese lugar por derecho, no solo por su trabajo, pero esa ilusión se hizo añicos un jueves por la mañana cuando el sheriff Watson llegó al rancho. Con el rostro sombrío preguntó a Clara, que estaba trabajando en el jardín con Lucy. «¿Está Bo?» «En el granero», respondió Clara con un nudo de preocupación en el estómago. «¿Ocurre algo?» Watson dudó. «Quizá debería venir también, señora Hartley». El uso formal de su nuevo nombre no ayudó a calmar su ansiedad. Le dijo a Lucy que entrara y cuidara de sus hermanos, y luego siguió a Watson hasta el granero, donde Bo estaba reparando arneses. El sheriff Bo lo saludó y dejó sus herramientas. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó Jed Thornton, dijo Watson sin preámbulos. «Ha estado armando jaleo en la ciudad, hablando con cualquiera que le escuche sobre cómo le robaste a su mujer y cómo le debes una compensación. Ayer presentó una denuncia formal». La mano de Clara buscó automáticamente a Bose. «¿Por qué motivos?» «Por robo, para empezar. Afirma que te llevaste dinero cuando te fuiste. También dice que el matrimonio no es válido, que no te divorciaste correctamente». Watson se movió incómodo y ha estado hablando con algunas de las mujeres del pueblo, la señora Patterson, la señora White, llenándoles los oídos con historias sobre tu matrimonio, cosas privadas que no deberían decirse en público. El calor inundó el rostro de Clara. Podía imaginar lo que Jed había estado diciendo, cosas groseras y humillantes diseñadas para avergonzarla. «También alega alienación de afecto contra Bo», continuó Watson. «Dice que sedujiste a su esposa sabiendo que estaba casada». «Eso es ridículo», dijo Bo rotundamente. «Contraté a Clara como ama de llaves. Ni siquiera sabía nada de Thornton hasta que apareció aquí». «Te creo», dijo Watson, «pero el juez Carter dice que tenemos que celebrar una vista en regla. Resolver esto legalmente. Está fijada para el sábado en el ayuntamiento». «¿Una vista?» Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Como un juicio?» «Más informal que eso», le aseguró Watson. «Pero sí, ambas partes presentarán sus argumentos. Tendrás que traer toda la documentación que tengas sobre el abandono. Testigos que puedan hablar de tu carácter, ese tipo de cosas». Después de que el sheriff se marchara, Clara se dejó caer sobre un fardo de heno, con las piernas repentinamente débiles. 2 años, susurró.
2 años de libertad y él todavía tiene el poder de destruirlo todo. B se arrodilló ante ella y le tomó las manos. No lo hará, no se lo permitiremos, no entiendes de lo que es capaz. Clara dijo, las cosas que dirá, Bo, le contará a todo el mundo nuestra vida privada. Lo hará parecer como si fuera algo normal. Me hará parecer como... No pudo terminar. ¿Cómo qué? ¿Una mujer que escapó de un matrimonio brutal? ¿Que sobrevivió a años de abusos? No hay nada de qué avergonzarse. Clara, el pueblo no lo verá así. Sabes que no lo harán. Ya piensan que soy una mujer intrigante que te atrapó. Esto solo lo confirmará. Entonces los enfrentaremos juntos, dijo B con firmeza, como marido y mujer. Los 2 días siguientes fueron una vorágine de preparativos. El doctor Wilson accedió a testificar sobre el tratamiento de las lesiones de Clara cuando llegó al pueblo. Moratones y cortes que ella había explicado como accidentes de viaje. Tom Morrison hablaría de su carácter, de cómo había estado buscando un trabajo honrado cuando Bo la contrató. Incluso el reverendo White, a pesar de la desaprobación de su esposa, accedió a testificar que el matrimonio se había celebrado correctamente. Pero Clara sabía que no sería suficiente. No cuando Jed tenía veneno que esparcir y oídos ansiosos por escucharlo. El sábado amaneció gris y opresivo, con nubes de tormenta acumulándose sobre las montañas. El ayuntamiento estaba abarrotado. Parecía que todo el mundo en Mercy's Bend había acudido a presenciar el espectáculo. Clara mantuvo la cabeza alta al entrar con B, aunque podía oír los susurros que los seguían como humo. El juez Carter pidió orden. Era un hombre justo. Clara lo sabía, pero incluso los hombres justos podían dejarse influir por la opinión pública. Estamos aquí para tratar la denuncia presentada por el señor Jed Thornton sobre la validez del reciente matrimonio entre Bo Hartley y la antigua Clara May Thornton. Señor Thornton, puede presentar su caso. Jed se presentó vestido con sus mejores galas, pero aún así conseguía parecer poco respetable. Sus ojos encontraron a Clara y brillaron con maliciosa satisfacción. Su señoría, esa mujer es mi esposa legítima. Nos casamos en Denver hace 5 años. Sacó el certificado de matrimonio con aire triunfal. Ella me abandonó hace 2 años, robándome $40 de mi alforja cuando se marchó. ¿Puede demostrar el robo?, preguntó el juez Carter. Mi palabra contra la suya, admitió Jed. Pero el hecho es que se marchó sin motivo, sin decir nada. Una esposa no tiene derecho a abandonar a su marido sin más. ¿Intentó localizarla? Estaba herido. Su señoría, un accidente minero me dejó postrado durante meses. Para cuando me recuperé, ya no había rastro de ella. Clara se mordió la lengua. El accidente había sido una caída borracho en un pozo poco profundo, y sus lesiones no le habían impedido visitar los bares 2 días después. ¿Y qué motivo tenía la señora Did Clara para marcharse?, preguntó el juez. La expresión de Jed se volvió herida. Ningún motivo. Yo la mantenía, le daba un techo bajo el que vivir. Es cierto que teníamos nuestros problemas. Como todos los matrimonios, no podía darme hijos, lo cual era una decepción, pero yo la apoyé incluso cuando la gente me decía que la dejara por una mujer de verdad que pudiera tener hijos. Clara apretó las manos en su regazo. Bo puso su mano sobre la de ella, un silencioso recordatorio de que no estaba sola. A veces necesitaba que la corrigieran. Jed continuó, entrando en calor con el tema. Tenía la lengua afilada, le gustaba discutir, pero yo nunca hice más de lo que cualquier marido haría para mantener la paz en su hogar. Y ella me pagó mi paciencia huyendo y liándose con otro hombre mientras seguía casada. Sacudió la cabeza. Es adulterio, simple y llanamente. Se oyeron murmullos entre la multitud. Clara vio a la señora Patterson asintiendo con aire de superioridad moral. Señor Hartley, el juez Carter dijo, su respuesta. Bo se levantó lentamente. Su señoría, contraté a la señora Thompson, como ella se hacía llamar, como ama de llaves. Mi esposa había fallecido. Mis hijos necesitaban cuidados. Ella me dijo que era viuda y yo no tenía motivos para dudar de ella. No fue hasta que apareció el señor Thornton cuando supe lo contrario. Sin embargo, te casaste con ella inmediatamente,
Después de descubrir la verdad, intervino Jed. Muy conveniente. Me casé con ella, dijo Bo con firmeza, porque para entonces ya había llegado a conocer su carácter. Una mujer que nunca levantó la voz a mis hijos, que los cuidó cuando estaban enfermos, que trabajó desde el amanecer hasta el anochecer sin quejarse. Si huyó del señor Thornton, solo puedo concluir que tenía una buena razón. ¿Y cuál sería esa razón?, exigió Jed. El deber de una mujer es para con su marido. Para bien o para mal, eso es lo que dicen los votos. ¿Puedo hablar, señoría? La tranquila voz de Clara atravesó el ruido. El juez Carter asintió. Se puso de pie con paso vacilante, frente a la sala abarrotada. El señor Thornton pregunta qué motivo tenía yo para marcharme. La verdad es que me fui para salvar mi vida. ¡Qué dramática! Jed se burló. Nunca, nunca qué. Clara se volvió para mirarlo directamente. Nunca me dio una bofetada por quemar las galletas. Nunca me pegó con el cinturón por hablar con el vecino para pedirle prestada harina. Nunca me tiró por las escaleras cuando el doctor Millerson le dijo que probablemente nunca podría llevar un embarazo a término. La sala se quedó en silencio. La voz de Clara se hizo más fuerte. Usted pidió pruebas. Las tengo. Empezó a desabrocharse el cuello alto de su vestido. Cada cicatriz cuenta una historia. Señor Thornton, ¿se las enseño? ¿Clara? No, dijo Bo en voz baja, pero ella negó con la cabeza. ¿Quieren saber por qué me fui? Que las vean. Se apartó el cuello, dejando al descubierto la línea blanca que le recorría el cuello. Esta es de una botella rota. La noche que volviste del bar y descubriste que había remendado tu camisa con hilo del color equivocado. Se oyeron exclamaciones en la sala. Incluso la señora Patterson parecía incómoda. Clara se tocó las costillas. 3 rotas. El invierno del 84. Dijiste que tardaba demasiado en traerte la cena. Su mano se desplazó al brazo. La cicatriz de la quemadura es de cuando me sujetaste la muñeca contra la estufa para enseñarme a no malgastar el aceite de la lámpara. Mentiras, Jed balbuceó. Se lo está inventando para dar pena. ¿Ah, sí? Clara miró al doctor Wilson. Doctor, usted me atendió cuando llegué al pueblo. ¿Qué vio? El anciano médico se levantó lentamente. Contusiones en diversas fases de curación, cortes en las manos y los brazos, desnutrición, signos evidentes de maltrato prolongado. Un duro camino, comenzó Jed. He tratado a suficientes mujeres maltratadas como para saber la diferencia. El doctor Wilson dijo con firmeza. No insulte mi inteligencia ni mi experiencia, señor Thornton. Clara se abrochó el cuello con manos firmes. ¿Me pregunta por qué me fui? Me fui porque quería vivir, porque incluso una mujer estéril merece esa oportunidad. Me llevé $40, sí, el salario de 5 años de trabajo no remunerado, 5 años siendo su sirvienta, su enfermera, su saco de boxeo cuando le apetecía. Aunque fuera cierto, dijo Jed desesperadamente, seguía siendo mi esposa. No tenía derecho. Tenía todo el derecho. Una nueva voz habló desde el fondo de la sala. Una mujer dio un paso al frente, anciana, digna, con un rostro que Clara reconoció con sorpresa. «Sarah Thornton», exclamó Clara. La madre de Jed, la mujer mayor, caminó hacia el frente, golpeando el suelo con su bastón. «He guardado silencio durante demasiado tiempo», dijo, esperando que mi hijo cambiara, que se convirtiera en el hombre que fue su padre. Pero no me quedaré de brazos cruzados mientras sigue maltratando a esta buena mujer. Madre, comenzó Jed. Silencio. Su voz resonó como un latigazo. Su señoría, puedo dar testimonio del trato que mi hijo le da a su esposa. Vi los moretones, escuché los gritos. Le dije a Clara que lo soportara, que era el destino de una esposa. Que Dios me perdone. Estaba equivocada. Se volvió hacia Clara. Vine en cuanto supe que él la perseguía, para reparar el daño si era posible y para decir la verdad. Mi hijo abandonó su matrimonio mucho antes de que Clara se marchara. Lo abandonó cada vez que le levantó la mano. El silencio en la sala era ensordecedor. Jed se puso pálido y luego rojo. «Te has puesto de su parte en lugar de tu propia sangre», gruñó. Suspiré con sinceridad.
La señora Thornton respondió, algo que te ha sido ajeno durante la mayor parte de tu vida. El juez Carter carraspeó. Creo que he oído suficiente, señor Thornton. ¿Niega las acusaciones de maltrato? Jed apretó la mandíbula. Un hombre tiene derechos en su propia casa, dijo finalmente. Si era necesario imponer disciplina, esa era una respuesta suficiente. El juez dijo, la ley de Colorado es clara, el abandono puede ser físico o constructivo. Un patrón de maltrato que obliga a un cónyuge a huir por su seguridad constituye un abandono constructivo. Además, el señor Thornton no hizo ningún esfuerzo por localizar a su esposa durante 2 años, lo que confirma también el abandono real. Miró a Clara con algo parecido a la amabilidad. Señora Hartley, su matrimonio con el señor Hartley es válido y vinculante. El señor Thornton no tiene ningún derecho sobre usted, ni legal ni de ningún otro tipo. Miró a Jed con severidad. Además, cualquier intento de acosar o contactar con la señora Hartley será castigado con el arresto inmediato. ¿Queda claro? El rostro de Jed estaba desfigurado por la rabia. Esto no ha terminado, dijo. Ni mucho menos. Sí, dijo el sheriff Watson, dando un paso adelante. Se ha terminado. Abandonará la ciudad antes del atardecer, señor Thornton, o pasará la noche en la cárcel. Usted decide. Por un momento la violencia se palpó en el aire. Entonces Jed escupió en el suelo y salió furioso, seguido más lentamente por su madre, y la multitud comenzó a dispersarse. Muchos parecían avergonzados. Señora, dijo la señora Patterson deteniéndose junto a Clara. Le debo una disculpa, dijo con rigidez. No lo sabía. No debería haberla juzgado. Clara asintió, demasiado agotada para responder. Entonces unos brazos fuertes la rodearon y la apretaron contra el sólido pecho de Bose. Se ha acabado, murmuró él. Eres libre, verdaderamente libre. Llévame a casa, susurró ella. Por favor, llévame a casa. El viaje de vuelta al rancho fue tranquilo. Los niños, que se habían quedado con el asistente del ministro, salieron corriendo a recibirlos. ¿Va todo bien?, preguntó Samuel con ansiedad. ¿Se ha ido ese hombre malo? Se ha ido, le aseguró Bo. Y no volverá. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Clara se quedó en el porche mirando las estrellas. Bo se unió a ella y le envolvió los hombros con una manta. Hoy has sido valiente, le dijo. Más valiente de lo que ninguna mujer debería tener que ser. Estaba aterrorizada, admitió Clara. Pero no podía dejar que ganara. No otra vez. No lo hará. Nunca más. Bo la atrajo hacia sí. Ahora eres una Hartley. Protegemos a los nuestros. Clara se acurrucó contra su calor. Tu esposa Mary tuvo suerte de tenerte. Y ahora yo tengo suerte de tenerte. Bo dijo simplemente, diferente suerte, diferente amor, pero igual de real. Permanecieron juntos bajo el vasto cielo de Colorado. 2 personas heridas que habían encontrado la curación el uno en el otro. En la casa, 3 niños dormían plácidamente, seguros de que su nueva mamá estaba allí para quedarse. Y en algún lugar en la distancia, Jed Thornton se alejaba a caballo, con su poder quebrantado, su control sobre Clara finalmente y para siempre roto. Las estrellas giraban en el cielo, indiferentes al drama humano. Pero en el pequeño círculo de luz que proyectaban las ventanas de la casa del rancho, se había forjado una familia. No solo por lazos de sangre, sino por elección, por valentía y por el tipo de amor que se fortalece en los lugares rotos. Las semanas siguientes a la audiencia transcurrieron con un ritmo tranquilo. El otoño había llegado al valle, pintando los álamos de dorado y trayendo mañanas frescas que requerían mantas adicionales en las camas. Clara se había adaptado completamente a su papel de señora Hartley, y el rancho prosperaba bajo el cuidado de 2 padres que trabajaban en armonía. Era un domingo por la tarde, después de la misa y la gran comida del mediodía, cuando Clara se presentó ante el pequeño grupo reunido en el patio de la iglesia. La ceremonia fue sencilla, solo la familia, algunos amigos íntimos y el reverendo White oficiando. Pero para Clara lo era todo. Queridos hermanos, comenzó el reverendo, con su voz resonando entre el pequeño grupo. Nos hemos reunido aquí para ser testigos de la renovación de los votos entre Bo y Clara Hartley
Y para celebrar la adopción formal de Samuel, Lucy y Thomas por parte de Clara como su madre legal. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas al mirar a los tres niños que estaban entre ella y Bo. Samuel intentaba parecer mayor con su mejor camisa. Lucy llevaba el vestido amarillo que Clara le había cosido, y el pequeño Thomas jugueteaba con su cuello, pero estaba radiante de emoción. La primera boda había sido apresurada, fruto de la necesidad y la protección. Esta era una elección deliberada, una declaración ante Dios y la comunidad de que eran realmente una familia. Clara, continuó el reverendo White, aceptas a estos niños como tuyos para amarlos, protegerlos y guiarlos como madre en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe. Sí, dijo Clara con firmeza, con una voz que transmitía todo el amor que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Con todo mi corazón, sí. Niños, ¿aceptáis a Clara como vuestra madre para honrarla y obedecerla? Para recurrir a ella en momentos de dificultad y de alegría. Sí, gritó Thomas, haciendo reír a todos. Sí, dijo Samuel de manera más formal, pero su sonrisa era radiante. Sí, mamá, susurró Lucy mientras ya buscaba la mano de Clara. Y Bo, ¿reafirmas tus votos a Clara de amarla, honrarla y apreciarla como tu esposa? Todos los días por el resto de mi vida, dijo Bo, sin apartar los ojos del rostro de Clara. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, los declaro familia ante los ojos de Dios y la ley. Lo que Dios ha unido, que nadie los separe. La pequeña multitud estalló en aplausos. El doctor Wilson se secó los ojos. Tom Morrison le dio una palmada en la espalda a Bee. Incluso la señora Patterson, que se había convertido en una amiga provisional desde la audiencia, se secó las mejillas con un pañuelo. Pero Clara solo tenía ojos para su familia. Thomas se lanzó a sus piernas. Lucy la rodeó con los brazos por la cintura. Incluso Samuel, el digno Samuel, se acercó para darle un abrazo. «Mamá Clara», dijo Thomas, mirándola con ojos brillantes, «ahora eres nuestra para siempre, ¿verdad? Para siempre y siempre». Clara lo prometió, arrodillándose para abrazar a los tres niños. Nada cambiará eso jamás. La mano de Bose se posó cálida sobre su hombro y Clara lo miró a través de lágrimas de alegría. Este hombre que la había salvado, que se había enfrentado a las convenciones y los chismes para convertirla en su esposa, que le había dado la familia que pensaba que nunca tendría. «¿No te arrepientes de nada?», le preguntó en voz baja, repitiendo la pregunta que le había hecho meses atrás. «Solo de una cosa», respondió Clara, levantándose con Thomas en brazos, «que Mary no esté aquí para ver lo bien que lo habéis hecho todos, lo felices que son sus hijos». «Ella lo sabe», dijo Lucy con la certeza de la infancia. «Me lo dijo en un sueño. Dijo que ella te envió a nosotros». A Clara se le hizo un nudo en la garganta. «¿De verdad?» «Sí». Dijo que necesitábamos una mamá que supiera lo que era estar triste, pero que decidiera ser feliz de todos modos. Esa eres tú, ¿verdad? Antes estabas triste, pero ahora eres feliz. Sí, cariño. Clara se las arregló. Ahora soy más feliz de lo que jamás hubiera imaginado. La recepción se celebró en el rancho. Nada lujoso, solo un pastel que Clara había horneado ella misma con sidra de sus propias manzanas. Los vecinos que antes susurraban ahora ofrecían felicitaciones sinceras. Los niños corrían y jugaban con sus amigos, y sus risas se llevaban el viento otoñal. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando las montañas de púrpura y oro, Clara se encontró sola en el porche por un momento. Tocó la sencilla alianza de oro en su dedo, todavía maravillándose de lo mucho que había cambiado en un solo año. «¿Recogiendo ideas?», preguntó Bo, uniéndose a ella. «Recordando», dijo Clara, «ese primer día en que me encontraste junto al almacén de grano. Estaba tan perdida, tan segura de que mi vida había terminado. ¿Y tú?». Se volvió hacia él. «Me ofreciste una oportunidad, solo un trabajo. Dijiste que solo cocinar y limpiar. La mejor empleada que he tenido nunca», dijo Bo con una sonrisa. «Aunque al final tuve que casarme con ella para retenerla». Clara se rió y le dio un golpecito en el brazo. «Bo Hartley,
Pero es verdad, dijo él, poniéndose serio. Tú nos salvaste, Clara, a todos nosotros. Este rancho se estaba muriendo junto con nosotros después de que Mary falleciera. Tú nos devolviste a la vida. Nos salvamos unos a otros, corrigió Clara. Eso es lo que hacen las familias. Desde dentro llegó el sonido de los niños discutiendo por el último trozo de tarta. El caos normal de todos los días que Clara no cambiaría por nada. Debería ir a arreglar eso, dijo ella. En un minuto. Bo la atrajo hacia él y se quedaron juntos viendo cómo aparecían las estrellas una a una. Te quiero, Clara Hartley, mi esposa, madre de mis hijos, amor de mi segunda oportunidad. Y yo te quiero, susurró Clara. Mi marido, mi protector, mi hogar. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran marchado y los niños estuvieran acostados, Clara hizo su ronda como siempre. Samuel, que crecía tan rápido, dormía con un brazo por encima de la cabeza. Lucy estaba acurrucada con la muñeca de trapo que Clara le había hecho, respirando tranquila y profundamente. El pequeño Thomas, que había insistido en dormir con el caballo de madera que Bea le había tallado. Besó a cada uno de los niños, ajustó cada manta y ofreció una silenciosa oración de agradecimiento. En su dormitorio, que seguía siendo una maravilla, Bo ya estaba en la cama, mirándola con esa mirada tierna que a veces ponía. ¿Feliz?, le preguntó cuando ella se acostó a su lado. Más allá de las palabras, respondió Clara, acomodándose en sus brazos. Aunque a veces me pregunto si, cuando despierte, si todo esto es un sueño y me encontraré de nuevo en esa fría habitación de Denver, o peor aún, todavía con Shept, sacudiendo la cabeza. Lo siento, no debería. Oye, Bea le levantó la barbilla. Esto es real, nosotros somos reales, y pasaré cada día demostrándotelo si es necesario. Ya lo haces, le aseguró Clara. Cada vez que vienes a casa a comer solo para ver cómo estoy, cada vez que me incluyes en las decisiones sobre el rancho, cada vez que me miras como si fuera algo precioso. Lo eres, dijo Bo simplemente. Lo eres todo. Se tumbaron juntos en un cómodo silencio, escuchando los sonidos nocturnos del rancho, el ulular de un búho, el mugido del ganado en la distancia, la vieja casa acomodándose a su alrededor. He estado pensando, dijo Bea finalmente, en expandirnos. Tal vez comprar algunas ovejas para acompañar al ganado. Los niños ya tienen la edad suficiente para ayudar más y con los dos trabajando. Me gustaría eso, dijo Clara. Construir algo juntos, hacer este lugar aún mejor para los niños. Nuestros hijos, Boyd y Clara, sonrió contra su pecho. Nuestros hijos, ella estuvo de acuerdo. Nuestra familia, nuestra vida, mientras el sueño los reclamaba. El último pensamiento de Clara fue de una oración de agradecimiento, por las segundas oportunidades, por el amor que sanó viejas heridas, por los 3 niños que la llamaban mamá y lo decían de corazón, por un hombre que había visto más allá de sus fragmentos rotos y había visto a la mujer en la que podía convertirse. La luna llena se elevó sobre el rancho Double I, bendiciendo la casa donde el amor había triunfado sobre el dolor, donde una familia improvisada se había convertido en real, donde Clara May Thompson finalmente se había convertido en quien estaba destinada a ser. Clara Hartley, esposa, madre y prueba viviente de que, a veces, las mejores familias son las que uno elige. Por la mañana habría tareas y retos, el trabajo diario de la vida en el rancho. Pero también estaría la risa de Lucy, los abrazos de Thomas, las sonrisas tranquilas de Samuel. Estaría la presencia constante de Bowsy, su mano entre las de ella mientras se enfrentaban a lo que viniera. Habría un hogar. Y para una mujer que una vez no tuvo nada más que la ropa que llevaba puesta y las heridas en su alma, el hogar lo era todo. Las estrellas giraban en el cielo, manteniendo su antigua vigilancia. Y en la casa, una familia dormía plácidamente, unida no solo por lazos de sangre, sino por elección, por valentía y por amor. Los lazos más fuertes de todos. Gracias por escuchar esta historia. Me encantaría saber desde dónde la estás escuchando. Por favor, compártelo en los comentarios para que podamos conectar. Si te ha gustado esta historia del salvaje oeste, no olvides suscribirte al canal From Wild West
y compartir tus opiniones sobre el viaje de Clara y Bozo. ¿Qué es lo que más te ha emocionado? Cuéntamelo en los comentarios.